¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia en esta Feria Internacional del Libro 2021 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el sureste de México. Estamos hoy convocados para platicar acerca del libro Luz Dispersa, que reúne mis poemas que estaban dispersos precisamente, que andaban sueltos y nunca habían sido coleccionados en libro, entre los años de 1977 y 2020. Este libro lo presenta en esta ocasión el doctor Andrés Olvera Ponce, a quien cederemos la palabra. El doctor Andrés Olvera es autor del libro Viñetas Dolorenses, es doctor en artes. Sus investigaciones son sobre las relaciones entre la imagen y el pensamiento en la filosofía romántica alemana y derivaciones también hacia la figura poética y lo sagrado en nuestro tiempo. Vamos a dar la palabra entonces para comenzar esta presentación al doctor Andrés Olvera Ponce. Adelante. Benjamín Valdivia es un hombre de múltiples intereses. Así lo dice su obra, que encuentra expresión en artes como el teatro, la música y en el ámbito de la literatura, la novela, el cuento y por supuesto la poesía. En este caso está en nuestras manos una segunda recopilación de sus poemas titulado Luz Dispersa. Aventurarse en la lectura de un libro es entrar en un cosmos, y si se contempla desde cierta altura, se podrán divisar algunos caminos que lo cruzan, veredas que a fuerza de ser transitadas se distinguen con claridad del resto del paisaje. Y alguien que entra a ese mundo poético, sus preferencias le irán diciendo cuáles poemas recolectar, como quien recoge la cosecha llegado el tiempo. Ante un libro nuevo del que no existen noticias sobre lo que se ha encontrado, toca al lector primero, por supuesto, después del poeta, señalar los pasajes que existen en ese cosmos literario, los caminos que se han transitado más que otros y cuál fue el gozo encontrado ante el hallazgo poético. Tal es el caso de este libro, Luz Dispersa. Este libro contiene un poco más de 200 poemas que han visto la luz en libros colectivos, periódicos, revistas, etc., en un periodo que va del 1977 a 2020. Y ante este libro, Luz Dispersa, resulta lógico remitirse a, digamos así, su hermano mayor, la recopilación de poemas titulada Interpretar la Luz, que contiene los poemas que se publicaron en libros de 1983 a 2005 y que se editó en el año de 2010. Libro este que cuenta en sus hojas con un poco más de 1000 poemas y que en realidad ambos textos vienen a ser la expresión unitaria de la obra publicada del poeta. Por su parte, Luz Dispersa contiene varios poemas que han llamado la atención por lo que dicen y cómo lo dicen. Esos poemas son Tus labios, donde posa la cereza, y Los gongóricos dedos, además villancico de ojos de incienso. Los dos primeros poemas nos hablan de un asunto en común, el tema de lo erótico, casi orgánico como dice el primer verso de este poema, tus labios donde posa la cereza y arde Troya, o bien tus labios que empezaba a culminar en un cruce de calles y finalmente de roja oscuridad como quien dice la letra O y quiere entender adelantando el tacto, todo eso. El cuerpo amado y el principio del misterio, a tal grado que al elemento corporal, dada la importancia que tiene, se le podría llamar el ancla de oro. Anclaje del desarrollo futuro de lo humano, encuentra en la mujer el templo reverenciado desde la antigüedad por encontrarse en él el milagro de la reproducción, como lo dice Mircea Eliade al identificarlo como uno de los seres en donde encuentra el refugio natural, el misterio. Otro de los poemas en los cuales se puede identificar esa base corporal es Los gongóricos dedos. En este poema se habla del combate erótico y en la avalancha versicular se describe la situación. Dice, los gongóricos dedos removientes hurgan de la materia firme, canto como haría ese pájaro ciclópeo, con volatilidad y sumo ardor, para entregarse a rendición adentro y más adentro de tu plaza.
Y si en este principio se habla como del momento previo a la batalla amorosa, luego en los siguientes versos y como indetenible movimiento se adelanta al encuentro. Porque la lengua, ubérrimas montañas, ya paladeaba dobles a su empeño, cuando, tendida tú, la sometida, reconociste idiomas ignorados. Recorrerte y volver a arremeter de placenteras guerras la memoria, donde los labios líquida saeta y los brazos cadena y el corcel montado en vilo, mientras ya te son dedos arietes en muralla hendida. Cadencia de vistosa limadura, lámpara cuerpo en gruta mineral. De esas placenteras guerras son noticia ambos poemas, aquí señalados, gongóricos dedos y tus labios, ¿dónde? Por otro lado, en otro de los poemas se habla del misterio del nacimiento del Cristo. Todo mundo tiene noticia de este hecho, aunque tal vez pocos sepan de qué se habla cuando se le menciona. Ese poema es Villancico de Ojos de Incienso. Se dice en uno de los primeros versos: es una estrella que deja el signo para el cortejo mágico. Y parece que en los evangelios apócrifos también se habla de esa luz que primero es columna y luego estrella, como si un desarrollo ígneo se tratara y que tuviera su comienzo en la parte baja y luego ascendiera hasta convertirse en uno de esos astros que habitan el cielo estelar. Pero ambas luces, tanto la estela como la estrella, son como el preámbulo para la venida del que impondrá un paréntesis en el tiempo, o como se dice en el poema, en el portal del tiempo se anuncia la llegada del más importante. El infante que hace enmudecer a la gente simple que miró el cortejo, porque el principal es un niño, que se tiende con toda la sabiduría de la paja y de la tranquilidad. ¿De qué se está hablando y en qué contexto? Por un momento se hace alusión al infinito. Ojos de Incienso levanta la estrella, en su cardinalidad para todos los rumbos del infinito. Pero luego ese ámbito universal se ubica en el ser humano cuando el poeta expresa: y los perfumes de la resina hieden el árbol de la sangre atenta. En tal caso se está haciendo alusión a ambas instancias, la universal y la individual, al universo y al ser humano, porque luego en los siguientes versos se retoma, dice el poeta, una verdad ya conocida. Mientras el niño dorado no nazca en tu corazón, será inútil que nazca 100,000 veces, en todos los portales betlemínicos, en todos los planetas de esta respiración del absoluto. Y lo que toca al poema Eurídice, que se encuentra en Luz Dispersa, tiene el mismo nombre del mito griego. Este mito es la irrupción de un algo que está fuera de este universo y quizás la vida del ser humano esté regida por fuerzas míticas y por lo tanto sean un asunto del pasado que sigue rigiendo la vida de los hombres, como sucede con algunos mitos que se han identificado en el psicoanálisis. Pero en fin, lo que se narra en la vida, en el mito de Eurídice, es la desolación en que queda Orfeo por la muerte de su amada, quien, impulsado por ese sentimiento, entra al mundo de los muertos y logra rescatarla, previo aviso de los guardianes del Hades de que no puede voltear hacia atrás. Sin embargo, la desconfianza hacia ellos le hace voltear y provoca que Orfeo mire hacia atrás y con ello sobreviene la desgracia. Eurídice torna al mundo de los invisibles, de los sin cuerpo, y ya no puede rescatar a Orfeo. En el poema se encuentra bellamente expresado este mito, en el que se puede ubicar el sentimiento, ese sentimiento de tristeza y desolación. Dice: si partes, ¿en qué manos quedarán aquellos templos que edifiqué para tu sangre? Ese sentimiento de desconsuelo hace que el poeta vea el universo a través de ese matiz y que le hace exclamar: ¿dónde podrá ocultarse el mar para echarse a morir debajo de un árbol? O continuando con esa desolación, haciendo partícipe de la naturaleza: y a mis hermanos los frutos, ¿quién los consolará? Y para terminar el poema, un verso que hace ver que esa melancolía ancla al ser humano en la tierra, al expresarse como una tristeza atemporal. En ese sentido, una mano entraría de música al abismo, no más por regresarte, robando tu pie
a los milenios de la sombra. Eurídice es un poema y su importancia radica en la manera de proceder que tiene el poeta, pues en su obra se puede localizar al mito como una de las fuentes predilectas para su inspiración. En este caso es la mitología griega, pero en otros libros de su autoría es posible identificar mitologías de otras tierras como la hindú o como la de la tradición judeocristiana o la mitología nórdica, por citar algunas. Mientras que en otros poemas, como no se preocupe nadie por la muerte, el polvo del infierno, la casa, y como los que se acaban de citar, son pasos de un mismo andar que se prolongan en libros como Interpretar la luz, Todas las cosas, Sembradora de maravillas, Puerta de todos los prodigios, Oraciones, por citar algunos de ellos. Los poemas que se han comentado son importantes porque forman parte de ese aliento poético en el que la travesía de la luz encuentra sus inicios en poemas de corte erótico, como los citados, y el desarrollo de ese viaje de la luz que comienza al reconocer la base corporal como si se reconsidera con lo que se cuenta para lanzarse al abismo, y por lo general esa travesía se hace en pareja. Por eso es que estos poemas, Gongorinos, Dedos y Tus labios donde posa la cereza, son importantes. Son la prolongación de una intención, la de reconocer la luz como ese elemento o energía que alumbra pero también calienta. Y en ese sentido, sería reconocer la declaración de Valdivia cuando en una entrevista y a pregunta expresa se reconocía como un sacerdote arcaico en busca de la luz. Una luz que, dada su presencia trascendente, tanto dentro como fuera del individuo, y por ser un elemento que permanece fuera del dominio del ser humano, se ha identificado como lo sagrado, pero a la vez quizás resulte paradójico que eso que está más allá del hombre a la vez pueda operarlo, como se deja ver en algunos de los poemas de Benjamín. Quizás porque, como dijo Plotino, el ser humano al nacer no pierde el contacto con el lugar de donde proviene, sino que a lo largo de toda su existencia permanece conectado a ella por ese rayo de luz. O hablando de la obra de arte, el filósofo griego decía que dicha obra tiene el poder de resguardar el poder de lo divino, como si se tratara de un acto mágico. Agradecemos las palabras de presentación que ha otorgado el doctor Andrés Olvera Ponce, escritor guanajuatense, y ahora comentaré yo por mi parte algunas de las consideraciones que tienen que ver con el libro Luz Dispersa, poemas no coleccionados en libro, 1977-2020. Como quedó a la vista, este libro, tanto en su concepto como en su organización editorial, incluso en su producción editorial, pues es la continuación del libro Interpretar la luz, que reunía mis libros de poesía publicados entre 1985 y 2005. Allí en ese libro, en una nota al pie, se decía que haría falta recopilar en su momento pues los poemas que no estaban publicados en todos esos libros, y finalmente se ha cumplido este proyecto que quedó concluido en 2017, cuando se cumplieron 40 años de la publicación de mi primer poema en una hoja, en un periódico diario de la ciudad de Aguascalientes, donde yo residía, siendo mi ciudad natal, en el centro de México. Y allí, en ese año de 1977, se dio esa primera apertura impresa a la luz pública de uno de mis poemas. Para ese tiempo yo ya tenía unos 2-3 años escribiendo como joven aficionado al sentimiento por medio de la palabra, una pasión que necesitaba expresarse verbalmente, y bueno, pues eso es lo que dio lugar a ese primer poema. Y 40 años después, en 2017, quedó preparado el libro, que por azares de la publicación llegó a
2021 para publicarse en libro, gracias al doctor Carlos Reyes Sagún, director del Instituto Cultural de Aguascalientes, que es la instancia en mi estado natal, en donde había aparecido la reunión de mis libros de poesía, Interpretar la Luz, y que, como corresponde, ahora tiene en su acervo editorial esta recopilación Luz Dispersa. Cuando al ocaso, bajo la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas, dice Borges, en esto que acabo de citar así de memoria, de donde tomo esa bajo la luz dispersa, como ese atardecer en el que uno quisiera decir cosas inolvidables, pues es el epígrafe de este libro. La luz dispersa en el ocaso, cuando ya no hay una luz definida, pero que todavía alumbra con nuevas posibilidades de matiz y de color y de una imaginación diversa. Tenemos esta sensación que también sintió Borges de estar bajo la luz dispersa, y así esos poemas que análogamente a Interpretar la Luz, que era un título nerudiano, toman la luz como referente, pero ahora esta luz dispersa que estaba por allí en diferentes lugares de lo público, del espacio público de la poesía, para acomodarse en un libro finalmente. Este libro tiene, como decíamos, más de 40 años de poemas publicados sueltos, y lo que hace a su composición es una triple vertiente. Por un lado están los poemas que aparecieron, bueno, todos ellos fuera de libros, pero que aparecieron en revistas, periódicos, suplementos y otros medios impresos que tienen cierta periodicidad, en publicaciones periódicas, en medios impresos, y esa es la primera parte. ¿Por qué? Bueno, porque en los años 70, cuando comenzó mi actividad pública literaria, lo que había era medios impresos. Era muy difícil acceder a publicar en libro. La impresión de un libro, su producción, era muy onerosa, su distribución era muy selectiva, y por lo tanto la empresa editorial en ese momento, pues todo lo que se usaba en el mundo, ya con la invención del offset, se podía comenzar a propalar, pero no era así el caso para los jóvenes poetas. Es decir, yo jamás aspiré a finales de los 70s, pues ni siquiera a formar un libro. Yo lo que quería era escribir, y pues fui escribiendo, y así es como apareció ese primer poema, y todos los que aparecieron en revistas que se hacían con tipografía de plomo, como se usaba en ese momento, sobre diferentes calidades de papel, pues así fue dándose esos poemas que forman la primera parte de esta recopilación, Luz Dispersa. Hay una segunda parte que aparece, son los poemas que aparecieron sueltos, es decir, no en colecciones de mis libros, sino sueltos con otros poemas de otros autores o temas, y que son los publicados en antologías y libros temáticos. Si bien estos poemas aparecieron en libro, pues ocupan solamente una hoja, un par de hojas, ¿no?, en lo que era el volumen completo. Tenemos así entonces una segunda fórmula de impresión, que es lo que apareció encuadernado en libro, y ese es el segundo bloque. Hay un tercer bloque, y desde luego son los más recientes, y la mayoría de las publicaciones sueltas recientes de mis libros, de mis poemas, pues no son en libros impresos o en revistas impresas, sino sobre todo en el orbe digital. Y allí pues se manifiesta la tercera etapa, la tercera parte del libro, y con esos tres componentes, revistas y periódicos, libros antológicos y temáticos, y poemas en el orbe digital, pues se compone esta reunión que andaba dispersa de más de 200 poemas,
que pues están ya disponibles al público en esta edición del Instituto Cultural de Aguascalientes, que tiene en portada un óleo de Francisco Ledesma, un óleo de formato de 1 metro por 1,20, que no tiene título, pero que muy bien nos muestra ese tono crepuscular y esa difuminación que acompaña todo este orbe de los poemas. Esa es la portada y va nuestro agradecimiento a Francisco Ledesma, pintor aguascalentense, que amablemente ha acompañado este proyecto editorial con esa imagen para la portada. Tenemos entonces el libro con esas condiciones. Hay que saber también, conviene comentarlo ya que estamos hablando del ejemplar publicado, que las hojas en las que aparecieron los poemas, digamos, en qué sección de una publicación diaria o en qué página de una revista, pues todo eso aparece cuando es el impreso. También aparece la referencia bibliográfica cuando se trata de un libro antológico o un libro temático. Sin embargo, además de acompañarles la fecha a los impresos, en este caso a los que son del orbe digital no les acompaña la fecha de publicación porque es muy diversa. Es muy difícil saber la fecha en que se publica. Normalmente las referencias son de la fecha en que se consulta, precisamente por esa dificultad referencial temporal de los productos digitales. Así de que, como no es un estudio bibliográfico el que aparece en esta compilación, sino solamente una reunión de poemas, pues se dan las referencias mínimas de la publicación, página y fecha de la publicación periódica, o también la ficha bibliográfica y su página respectiva en los que son elementos en libro, bibliográficos, y como decimos, en los que son publicados en el mundo de Internet, pues aparece el enlace para poder visitar esa página. Vamos entonces a dar pie para concluir esta plática a una lectura que haré de algunos poemas que están en esta colección. Los comentaré un poco cada uno de ellos para que, ya que hablamos del libro, pues dejemos ahora la voz a la poesía. Vamos a ello. Hice una selección del libro, aquí lo pongo luz dispersa, como ven tengo algunas marcas de lo que vamos a leer. Pues vamos a platicar de cada uno de estos poemas que leeremos. Quisiera leer, desde luego, no quiero dejar pasar la ocasión de que esta primera presentación del libro cuente con la lectura del primer poema que se publicó en la revista Viento de Aguascalientes, una revista estudiantil del Centro de Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que en diciembre de 1977 dio a la vista su primer ejemplar, y ahí viene precisamente el primer poema que, bueno, no lo justificaré, ingenuo, pero con cierta malicia también, y para un adolescente quizás era un poco más de malicia poética también. El poema se llama Conjugación Salvaje. Es un poema que tiene una preocupación gramatical, ideológica, que quiere ser de vanguardia, pero a la vez mantener una cierta unidad en el tema y en el estilo, y tener una ruptura gráfica. Así de que leeremos el poema Conjugación Salvaje, publicado en diciembre de 1977. Ustedes aman, él existe,
algo sobra aquí. El asno piensa, tal vez se descabeza. Tú, mano saludando en la medianoche, amas, encadenas, miras, yo muero. Mostraré la distribución para que se note lo que andábamos buscando a finales de los años 70. Ese poema tiene una idea, como decíamos, muy contradictoria de buscar acomodarse a algo nuevo, pero también algo tradicional a la vez, y dar un sentido unitario, pero con una ruptura. Quizás eso es lo que marca mi obra poética hasta la fecha. Tratar de buscar dos mundos incompatibles, donde lo más bárbaro se unifica a lo más preclaro, y entre ambos tratan de darnos una sensación como de una cierta profundidad superficial, en que suceda, como dice Cervantes, que tanto el simple como el discreto puedan encontrar algo propio en ese texto. En 1983 apareció en el suplemento El Unicornio, que se publicaba en la ciudad de Aguascalientes semanalmente en un diario local. Duró cientos de números ese suplemento. Pues es una intención también de ver algo que sea como Homero, el poeta griego, sus héroes en la Ilíada, y luego darnos cuenta que solo tenemos a los héroes de la Ilíada precisamente porque Homero fue el que los pronunció. Es decir, son héroes pronunciados que sobreviven en la cultura, que son el mito de la cultura, precisamente porque el poeta los trajo hacia acá. ¿Y qué pasaría entonces si lo que el guerrero hizo se ve enfrentado ya no en la Ilíada, sino en un muchacho en una plaza de una ciudad pequeña, cuando va llegando a donde el amor lo llama? Este poema, que también apareció en la revista Tierra Adentro en su primera época, o segunda época, creo que la primera época, en uno de sus primeros números, por ahí del número 20 o algo, apareció este poema que se llama Parte el guerrero. Parte el guerrero a conquistar el corazón de una mujer. Su ejército, perdido ya en antiguas emboscadas, avanza con cautela. Su estrategia, se sabe, es desastrosa. Los vigías del sentimiento traicionan toda orden que indique retirada. Y el crepúsculo impulsa con paso sigiloso desde la retaguardia. Circula en la sangre el clamor de la batalla. Se ha vuelto el corazón un sonorida. Y de frente a la plaza, los ojos de ella se aprecian proféticos, como sabiendo asegurada su victoria. Tenemos otro poema por leer, que es un poema acerca de la poesía. Siempre una de las preocupaciones que tienen los poetas, que tenemos los poetas, es tratar de preguntarnos por qué estamos haciendo eso, qué es esto que hacemos. ¿Cómo es que podemos expresar ese misterio de decir con palabras conocidas las cosas desconocidas? O las situaciones de todos los días, seleccionarlas para que las palabras las conviertan en algo inusitado. Este poema se llama Arma de Fuego y es, en cierto sentido, una poética, un arte poética, una declaración al respecto que todavía sigo suscribiendo. Se publicó en 1990 en la revista Fotografía, número 21, en la ciudad de León, y el poema dice: Arma de fuego. Es un arma de fuego la poesía. Es un solo camino donde el agua, convertida en claror, nos amanece.
Cada línea las aguas de la flama hacen surgir tus ojos en el sueño. Suena viva tu voz cuando de veras me toca tu figura tan alba en los límites de la noche. Estás un día en una mesa con astros, trazando tus mapas en un libro interior que nadie conocía. Y en otro tiempo desciendes en la escala del templo secular, donde esperan tus besos al amante oscuro, al que mira en lo oculto, al que hace surgir la lumbre en tus espejos. Y así, cuando te sueñas a ti misma, la diosa, la posesa del distante que te escribe, la Venus que ha vuelto de otra espuma, la que viste el azul y llama los mundos con vocablos de oro. Así cuando te sueñas o te sueño tú, arma de fuego, caudal del agua sobre trigo maduro, así cuando tus ojos son colores del agua y la luz ha dejado su olor en tu cabello. Fuego voraz, devoraciones temibles, tantos recuerdos que arden en tus manos y vienen a posarse, dormidos en palabras, mientras tú bajas la escalera del tiempo circular, sin que jamás pueda tocarte la boca, sin que nadie sepa lo duro ni lo blando de sentirte los pasos que nunca se detienen. Todo esto que uno le dice a la poesía, en realidad la poesía se lo dice a sí misma, y nosotros lo único que hacemos pues es desbordarnos un poco hacia los demás por medio de las palabras. También estuve indagando en aquellos tiempos, los años 80 sobre todo, en formas de impulsar el verso, tomando consideraciones de la tradición, pero deshaciéndolas, planteando ritmos de 13 versos, versos de 13 sílabas, 14 versos en soneto, y tratar de hacer algo que sonara clásico, pero que tuviera algún detalle muy contemporáneo. Uno de esos ejercicios que se publicó en el suplemento Maga Palabra en la ciudad de Querétaro en 1997 se llama El Visitante. Lo pongo a la vista para que se note cómo quería hacer que sonara en la página una difuminación de palabras, un desbalanceo de palabras que destruyera el verso del soneto, pero que pudiera sonar a la hora de su lectura. El Visitante. Desnudo, solo, en aridez constante, parezco una pulida piedra oscura de la noche en que soy, sobre la dura y arenosa planicie, visitante. Es un desierto negro, calcinante, la noche que se esconde tras la altura, dándole al cielo una infinita hondura. La noche es un infierno de otro Dante. En tal desierto estoy, solo y desnudo, testimoniando el ser del primer hombre, absorto ante el abismo, quieto y mudo. En el silencio crepitante, inmerso navego con lo breve de mi nombre por el agua inmortal del universo. Un soneto descabalgado de sí mismo, del Visitante. Dentro de otras diversiones, como esos sonetos que no cupieron desde luego en mis libros, pero que sí dimos a conocer en alguna otra publicación periódica, se encuentra un poema interesante que es un ejercicio de diversión que se publicó en la revista Tierra Baldía en Aguascalientes en 1997, como un nombre que empezara con la letra S nos condujera a que todas las palabras del poema comenzaran con la letra S, y entonces hago un poema donde solo hay palabras que empiezan con la letra S, y desde luego se titula Sonámbulo Son. Sola, 7 símbolos son suyos. Silenciosa, sus signos siderales socavan sueños. Sea secreto saxofón, simple sonido, sea satisfactoria saga, senda sin soledad, sin siquiera sombra, siempre sobre Saturno salta Selene,
Su vuelo satisface sobradamente selva, sílaba, sal. Sábado surgido sobre sitio sereno, soy suyo, soy su sol, su soledad, singladura sinfónica, sibilante simón. Siento su sábana saber saciar su serpenteante sobro, saber sacar su sacrificio sátiro sin señas, seco, sin sentido, soy sentenciado sello, siembra sexual, servil simiente, soñadora, sondea salidas, salones, series, salta sobre salterios, sables, situaciones, sensual sirena, seductora santa, sabe saciar, sacerdotisa, suave salida. Sacude siempre sándalo psicodélico sobre su secreto semejante. Salud, sedante cena, sistro simbólico. Sulfuros señoriales son sus senos, severa similitud, soberbios sostenidos. Sobre su sortija seductora, sacrílegos son sitúo, sus sonámbulos son. Estos son, como decía, un divertimento, claro que tiene algo de sustancia, para decirlo con una palabra que empiece con S, pero efectivamente tiene algo que no cabía en libro y que ahora ha estado en esta colección nueva de cosas que estaban dispersas, pues ya hallando su lugar, como acabamos de leer ahora. Leeré un par de poemas más para concluir, uno que se llama Todos los gallos, que se publicó en una antología del Premio Salvador Gallardo Dávalos. Esta es parte de un libro que nunca se publicó más que en forma antológica, con otros libros del Premio Salvador Gallardo Dávalos para jóvenes escritores. Y dice lo siguiente: todos los gallos cantan a lo lejos, aunque cerca se encuentren, a lo lejos, a la mitad del tránsito que va de lo inmediato a lo distante. Lejos, lejos, por una voz amarga en el viento de las cañas no maduras, por un poco de miel que se llevó el crepúsculo, difusa luz, traspuesto ámbito detrás de los océanos, peñascos insolados que derriten su claror con los primeros atisbos del alba, y todo aquello que desde su plumaje brillador le transmiten al día esos absurdos pájaros. Un poema titulado Bajo el Jacarandal, que se publicó en la Asociación Prometeo de Poesía de Madrid, en su antología Tejedores de Palabras, la Asociación Prometeo de Juan Ruiz de Torres, que también publicaba en la revista La Pájara Pinta, y bueno, allí se publicó esto que quiere sonar a una especie de simbolismo francés del siglo XIX y que aprovecha la terminación con la letra líquida para que el mundo suceda de cierto modo musical. Bajo el jacarandal. Bajo el jacarandal y sobre abril vemos partir el sol. Sentimos bajo la piel el momento más crucial de este avioletado añil. Aquí, contra el bien y el mal, se despeña en el cantil la gama del arcanciel. Hecho de pura sal, se enciende este candil, la luna frente al cancel. Hora de tu perfil, el sol, gota de miel, y esta comunión visual genial. Bueno, terminemos la lectura y la presentación de este libro leyendo el poema Demonia impávida, que es uno que se publica en el sitio repoelas.com, donde se publica poesía diversa, y ahí se publicaron varios poemas. Uno de ellos es este que se llama Demonia impávida.
Demonia impávida, me tienes acerrinado el juicio, los jugos descordados, la vociferación apenas delgada, traslucida, y yo te adobo en homenaje lo que suenan las flautas en páramos del campo, la solución de los enigmas matemáticos locos del segundo. En los relojes ando de tu espera, rompo de la serenidad agua perfecta, para bañarte toda. ¿Dónde dejaste el corazón que me saqueaste apenas con la lengua de sirena extasiada cuando me descuidé? Hoy reconcentro fuerzas, temo lo próximo en la tarde que te encuentre, porque sé que al igual que este momento bruto, perseguiré tu huella, olfato atento y diente alerta, para dejarme morir de nuevo en donde ya sabes tú. Bueno, pues esto ha sido lo que compartimos con ustedes, agradeciendo al doctor Andrés Olvera sus palabras de presentación de este libro. Hemos recorrido sus condiciones editoriales y hemos compartido la lectura de algunos poemas. Esperemos que llegue a sus manos el libro de algún modo. El Instituto Cultural de Aguascalientes lo distribuye. Se puede buscar en internet su conmutador telefónico para pedirlo en la editorial. Y bueno, de cualquier modo, lo que decimos siempre es que no hay nada mejor que la poesía excepto hablar de ella, y aquí hemos hablado de ella y podemos sentirnos satisfechos, y platicaremos más en ocasiones futuras. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.